Noticentro 1, CMI. Acuerdo final sobre reforma tributaria. Mañana sería aprobada. Impoconsumo baja a 0% para restaurantes y discotecas de baja facturación. Ventajas tributarias para facilitar pago de deudores de multas por tránsito. JEP llama a 3 generales en retiro y 6 coroneles retirados a responder por falsos positivos. Excomandante del Ejército General retirado Jaime Lasprilla entre los citados. Millonaria multa de la Contraloría por caso Hidroituango. Exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos entre los sancionados. Procuraduría abre investigación contra Mintic. Monómeros bajo control de Superintendencia de Sociedades. Investigación en servicios postales. Aeropuerto de Barranquilla con graves fallas en su terminal. Crece gravedad en puntos críticos por invierno en Sucre y Bolívar. Dramática evacuación por invierno en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Se desploman índices de vacunación en todo el país. Medidas para Bogotá, anuncia secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto en Pregunta Yamil. En el mundo, talibanes acaban con último bastión de resistencia afgana. Muertes diarias por COVID se disparan 131% en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Se logró un acuerdo sobre el proyecto de reforma tributaria que será votado por las plenarias del Senado y de la Cámara en las próximas horas. El texto reduce a 0% el impuesto al consumo para restaurantes y discotecas de baja facturación. También incluye ventajas para que los morosos de multas de tránsito se pongan al día. Entre las novedades para el debate en plenarias de Cámara y Senado de la reforma tributaria, la denominada Ley de Inversión Social del Gobierno, se encuentran restaurantes y cafeterías que no tengan ventas superiores a 3.700 millones de pesos al año. Hasta 2022 tendrán 0 IVA y 0 hipoconsumo. Si usted está en este régimen simple o se va a acoger, porque de pronto la pandemia lo afectó y está teniendo una reducción de su facturación, puede someterse a esto y no pagará ni hipoconsumo ni IVA. También hay buenas noticias para los que tienen multas de tránsito. Quienes paguen en los primeros 4 meses existirá un descuento del 80%, en los segundos 4 meses del 50%. Y en los últimos 4 meses ya del 30%. Eso, sin lugar a dudas, aliviaría mucho la carga que tienen hoy las personas que tienen más que todo motos, que es un sistema de transporte hoy masivo en Colombia. El uso de excedentes de liquidez de las entidades territoriales también es nuevo. Se permitirá de manera temporal a las entidades territoriales de categoría especial primera y segunda utilizar los excedentes de liquidez de recursos con destinación específica, salvo los de destinación constitucional que no estén respaldando compromisos y obligaciones en la vigencia fiscal en que se utilicen. Se establece la obligación de reintegro de estos recursos en la misma vigencia fiscal. También es novedad que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá, en el marco de sus competencias y funciones, implementar, promover y ejecutar planes y programas para fomentar el emprendimiento y la innovación empresarial. Otros puntos que le interesan y que serán clave en el recaudo de los 15.2 billones de pesos. Se subió el techo del régimen simple, eso quiere decir que el 97% de las micros y pequeñas empresas están cobijados. Que incluye 4.1 millones de familias en ingreso solidario, que incluye la matrícula cero como política de Estado de manera permanente para estrato 1, 2 y 3, que incluye el apoyo a las empresas afectadas por el paro, que incluye también la ampliación del subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 con recursos y la posibilidad, si encontramos los recursos, de ampliarlo en el año 2022. Personas naturales, en su impuesto de renta no se va a tocar absolutamente nada, tampoco se tocará el IVA, no se va a tocar ese impuesto del IVA.
solamente lo que se ha hablado es que el descuento del ICA llegará hasta el 50%, la sobretasa a la renta del sector financiero para los bancos y la renta a personas jurídicas se aumentará hasta el 35%. ¿Y sobre la financiación al sistema de transporte masivo? El gobierno podrá financiar hasta el 50% de los déficits que tengan operacionales los sistemas de transporte masivo del país. Y atención, porque por el momento no hay impuesto a las bebidas azucaradas. Eso es un debate que se hará en las plenarias de Senado y Cámara, pero no queda consignado en la ponencia para segundo debate. Eso es una discusión vanguardista, nueva. Creo que el fondo tiene que darse, pero no en este espectro. Hemos recibido comunicaciones de muchos gremios, también de FENALCO, diciendo los tenderos que muchos colombianos desayunan, almuerzan o cenan, es una gaseosa con pan. Creemos que hoy tenemos que estar emanando mensajes consecuentes, mensajes de consenso. Vamos a flexibilizar los precios de los bienes inmuebles en la SAE para que los bienes incautados a la mafia, que tanto daño le han hecho al país, estos grupos puedan llegar a ocupar algún tipo de beneficio al fisco durante estas épocas difíciles que vive Colombia. Se espera que el proyecto sea discutido y tenga la luz verde de las plenarias de Cámara y Senado este martes. La Justicia Especial para la Paz llamó a 3 generales en retiro y a 6 coroneles para que den su versión sobre los llamados falsos positivos. Después de contrastar cientos de documentos judiciales, entre ellos los testimonios de 81 exintegrantes de la 9ª Brigada del Ejército con sede en Neiva, los magistrados decidieron llamar a versión voluntaria a 3 excomandantes de esa unidad militar y otros oficiales. Entre quienes fueron llamados por la JEP figuran el general Jaime Alfonso Lasprilla, quien fue comandante del Ejército, y los generales Ernesto Pérez Guarnizo y William Pérez Laiseca, quienes también hicieron parte de la cúpula de la institución. Además, deberán responder ante la JEP 6 coroneles y un mayor que también hicieron parte de la 9ª Brigada del Ejército. La JEP investiga asesinatos de personas que fueron presentadas como bajas en combate en 2 batallones que hacían parte de esa brigada. En otras noticias, la Contraloría General profirió un fallo de responsabilidad fiscal contra 17 personas y 9 sociedades por las irregularidades en la construcción de Hidroituango. Deben responder por daño al patrimonio público valorado en 4,3 billones de pesos. La Unidad de Investigaciones contra la Corrupción de la Contraloría encontró que los 26 involucrados en este billonario fallo participaron en una serie de hechos que pusieron en situación de vulnerabilidad al proyecto y finalmente desencadenaron la contingencia de 2018 por los derrumbes en el túnel de desviación y la evacuación de miles de familias en las poblaciones aguas abajo de la represa. La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos a título de culpa grave contra funcionarios y contratistas como consecuencia del presunto daño al patrimonio del Estado, producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en 114% el valor inicialmente planeado. Según la Contraloría, las decisiones que se tomaron contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrega en operación no se generara ni se comercializara energía. Cabe aclarar que este es un fallo de primera instancia. Tiene un procedimiento plenamente reglado en la ley y en el cual se han garantizado las diferentes etapas procesales y los derechos de los implicados. Los implicados además tienen el derecho a agotar los recursos de reposición y apelación en los términos y oportunidades normativamente establecidos. Según el fallo, deberán responder por esos 4,3 billones los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, y otros 10 exintegrantes de la Junta Directiva de Hidroituango.
También el exgerente de EPM Luis Javier Vélez, 2 exgerentes de Hidroituango y las 9 empresas que participaron de los diseños de la construcción de las obras principales, los túneles de desviación y la interventoría. El ente de control encontró falta de planeación, desorden administrativo, decisiones improvisadas, atraso en los diseños y en la construcción de los túneles. Cuestionaron también la inclusión de salvedades en el contrato entre EPM e Hidroituango, entre otras irregularidades. La Contraloría excluyó del listado de responsables fiscales al exgobernador Aníbal Gaviria y a Jorge Mario Pérez Gayón. Comunicada la decisión de la Contraloría General, se conocieron diferentes reacciones de empresas públicas de Medellín y de algunos de los implicados. Después de conocer el fallo de la Contraloría, EPM dio a conocer mediante este comunicado que su equipo jurídico trabaja en blindar el proyecto y que sea cual sea la decisión final del fallo, este no afecte la continuidad de Hidroituango. Mediante un comunicado en Twitter, el exgobernador Luis Alfredo Ramos afirmó que durante su gestión no participó en el desarrollo y ejecución del proyecto y también apelará el fallo de la Contraloría. Otros exfuncionarios que fueron incluidos en la lista manifestaron su inconformidad con el fallo de la Contraloría. Nuestras actuaciones están enmarcadas en las competencias que tenía la Junta de Hidroituango de acuerdo con ese contrato BOOMT que se había firmado en 2011. Mediante sus redes oficiales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, trinó que ojalá los contratistas, Ramos y Fajardo, paguen y se pueda recuperar los recursos. Ellos y los otros implicados tendrán 5 días para apelar la decisión de la Contraloría. Pues tan pronto se conoció la decisión de la Contraloría General en su contra, el precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que apelará a la medida y les pidió a sus seguidores respetar los fallos de las instituciones. La Contraloría, mediante una declaración pública expresada por medio de este video, el candidato presidencial Sergio Fajardo expresó cómo recibe la decisión de la Contraloría General de la República. ¿Es un baldado de agua fría? Sí, por supuesto. Lo seguiré enfrentando, también y como siempre lo he hecho, a la luz del día. Nunca me he escondido ni lo haré en este momento porque tengo la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Y dijo que tiene 5 días para presentar recurso de reposición, que lo hará con su equipo de abogados, pero llamó a respetar las instituciones. A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en peleas, vale la pena ser prudentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones. Vale la pena dar ejemplo con mucha tranquilidad. Yo estoy tranquilo y este obstáculo también lo vamos a superar. Según Fajardo, esta es una oportunidad para demostrar su inocencia. Inocencia en la que insiste con todo lo actuado bajo su gobernación en el caso de Hidroituango. La Corte Suprema de Justicia indicó que el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, deberá permanecer detenido en su domicilio mientras se adelanta una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción en el contrato de la Troncal de la Paz. La Sala Penal de la Corte Suprema no accedió a una solicitud de la defensa del exgobernador Aníbal Gaviria con la que pretendía tumbar la medida de aseguramiento impuesta en su contra por la Fiscalía desde el 5 de junio de 2020. Para la Corte, se encuentran debidamente respaldados los fundamentos que soportan en la actualidad la medida de aseguramiento que cobija al aforado Aníbal Gaviria Correa. Así las cosas, Gaviria deberá permanecer detenido en su domicilio mientras transcurre la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el contrato de obra para la Troncal de la Paz, suscrito en 2005 en su primera gobernación. Se le investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros por la obra que terminó costando más de 61.000 millones de pesos. La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, por las presuntas irregularidades detectadas en la firma del contrato para dotar de Internet a las escuelas rurales. Por la queja de una veeduría, 2 procuradoras delegadas le abrieron una investigación a la ministra Abudinen por las presuntas irregularidades presentadas en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato por más de 1 billón de pesos suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados. La Procuraduría se abstuvo de suspender a la ministra, como pedía el quejoso, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para ello. No se evidencian elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo de Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe interfiera u obstruya las pesquisas,
y menos aún que se repitan las presuntas irregularidades contractuales por las cuales se le investiga. El Ministerio Público solo ordenó la práctica de 2 pruebas, pedir la certificación laboral de la ministra y practicar una inspección al expediente completo del contrato. La investigación no tiene cargos concretos contra Abudinem. Como quiera que no se han decretado ni practicado pruebas documentales o testimoniales, no se puede afirmar con vehemencia que la investigada pudo incurrir en faltas calificadas como graves o gravísimas. Por otra parte, la ministra le pidió a la Real Academia de la Lengua que se pronuncie públicamente y desmienta lo que en redes sociales y algunos medios colombianos se afirma. Dice que su apellido no puede ser utilizado para degradarlo, lo califica de crimen. La RAE documentó las formas abudinar y abudinear en textos de redes sociales como verbos de reciente creación usados en el habla popular de Colombia con el sentido de robar o estafar. La Superintendencia de Sociedades sometió a control a la Sociedad Monómeros S.A. para investigar los estados financieros y los sistemas contables de la compañía. Por medio de un oficio, la Superintendencia sometió a control a la Sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., una de las empresas más representativas en el sector de químicas y que atiende la demanda de fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos en el mercado local e internacional. La empresa pretendida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será sometida a control con el fin de investigar los estados financieros de la compañía, además de hacer una revisión a los sistemas contables y jurídicos de la sociedad. Con ello se pretende determinar las inconsistencias financieras que giran en torno a la empresa y evitar gastos de recursos. De acuerdo con la entidad de vigilancia, la medida de carácter administrativo promueve programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas de la empresa. Con el proceso, Monómeros queda impedida para realizar venta de activos, bienes, títulos o cualquier enajenación sobre la sociedad. La empresa tiene la opción de apelar la decisión en los próximos 10 días. Y la Superintendencia de Industria anunció una investigación de varios contratos de transporte firmados por la empresa del Estado de Servicios Postales 472. La comunicación del ente supervisor anuncia que ya se tiene un proceso abierto y de confidencialidad sobre los contratos que adelantó Servicios Postales Nacionales S.A., la empresa del Estado conocida como 472. La compañía entregó unos contratos de servicio de transporte multimodal a 4 empresas, entre ellas Macroservicios Express Colombia, Transportes Occidental SAS, Mega Transporte Nacional SAS y Transportes Especializados del Norte. A través de un comunicado, la Superintendencia responde a las denuncias sobre posibles irregularidades en la entrega de estos contratos y una aparente práctica anticompetitiva para favorecer a ciertos oferentes. La entidad de vigilancia señala que desde abril del presente año ya se tenían conocimiento los hechos que fueron denunciados por el propio presidente de 472 y su directora de contratación. El tema incluso pasó por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. A la fecha es un grupo élite quien adelanta la investigación para determinar si hubo o no inconsistencias en la adjudicación de estos contratos. Después de 6 años de obras y de una multimillonaria inversión, el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla sigue presentando graves problemas en su estructura. Así se ve la parte exterior del aeropuerto Ernesto Cortizos. A su interior no se permite el ingreso de cámaras, pero a diario se conocen de fotografías y videos de usuarios que denuncian sobre obras inconclusas y fallas internas en la infraestructura. La última foto de estos funcionarios de Migración Colombia, que deben protegerse con un paraguas para no mojarse, provocó una indignación general. El Cortizos es hoy una obra inconclusa, más de 6 años y aún no ha sido terminada su remodelación. En él se han invertido más de 610.000 millones de pesos. El estado del aeropuerto genera la protesta hasta del alcalde. Barranquilla no se merece un aeropuerto sin terminar. Entendemos que la pandemia ocasionó un estrés en el flujo de caja del contratista, pero ya la Agencia Nacional de Infraestructura ha dicho que mediante mecanismos reconocerá lo que haya que reconocer legalmente para que el contratista pueda, digamos, mejorar su situación de caja. Se reclamó control al consorcio colombiano Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, encargado de la administración del aeropuerto. Le pedimos al contratista que se ponga la mano en el corazón e invierta de sus recursos mientras se solventa la situación por parte del Estado. En repetidas ocasiones, el Ministerio de Transporte y la ANI informaron que la obra estaría lista en el primer trimestre de 2020 para la asamblea del BID.
La asamblea se postergó para 2021 y aún así no terminan los trabajos. Ahora los barranquilleros se preguntan si estará lista para los Panamericanos de 2027. El IDEAM reveló que seguirá lloviendo en buena parte de la región andina y en los departamentos del Caribe. La entidad alertó sobre los puntos críticos por inundaciones y derrumbes. La situación de las lluvias en las últimas horas tiende a intensificarse, especialmente en una decena de departamentos situados en la región andina y en el norte del país. La alerta roja del IDEAM advierte sobre inundaciones en el río Cauca en San Jacinto Bolívar y desbordamientos en inmediaciones de Planeta Rica, Córdoba. También hay alerta por posibilidad de deslizamientos en Tolima, Risaralda, Nariño y Cundinamarca. Abundantes lluvias se han registrado en las últimas horas en zonas de la región Orinoquía, también en zonas del centro y sur de la región andina. Para esta semana es muy posible que tiendan a prevalecer las condiciones lluviosas en algunos sectores, especialmente del centro y norte del territorio colombiano. El cielo encapotado de Bogotá provocará bajas temperaturas en las próximas horas. Con el paso de los días aumenta el drama humanitario de los damnificados por el invierno en la región de La Mojana. A la difícil situación que afrontan los habitantes de La Mojana Sucreña y el San Jorge, ahora se le suma la posibilidad de quedarse sin la vía que comunica al municipio de San Marcos con el sur del departamento. Las aguas en la parte baja comenzaron a sobrepasar la carretera, por lo que la población teme el colapso de la misma. En Sucre hay 8 municipios afectados para un total de 23.349 damnificados en 118 corregimientos y veredas. La emergencia por las inundaciones en el departamento de Córdoba parece no dar tregua. Uno de los municipios más afectados es el municipio de Ayapel. Allí ya no existe sitio seco. Esta es la zona urbana del municipio de Ayapel, totalmente bajo el agua. Todo está perdido. Comerciantes y microempresarios quedaron totalmente en la ruina. Los ganaderos, con la ayuda de chalupas, tratan de salvar las pocas reses que les quedaron. En Ciudad Bolívar, localidad del sur de Bogotá, varias familias fueron evacuadas debido a un deslizamiento de tierra. A hombros y en medio de un río, tuvieron que evacuar a varias familias en el barrio Brisas del Volador, parte alta de Ciudad Bolívar. Al sitio fueron despachados bomberos de la estación Candelaria, quienes al llegar al lugar logran identificar algunas casas afectadas, ejecutan una evacuación de personas, 13 personas aproximadamente. Las lluvias sumadas a la ruptura de un tubo del acueducto habría generado la emergencia. La montaña parecía una cascada. El caudal generó deslizamiento sobre la vía principal. Y yendo vía Paraíso, Kiva, al frente de toda la quebrada. El distrito ofreció una oferta institucional para garantizar un techo temporal a las familias afectadas por la emergencia. El director de la Invías, Juan Esteban Gil, anunció la apertura parcial de la vía Sogamoso-Agua Azul para facilitar el transporte de la cosecha arrocera del Casanare. Después de casi 3 semanas de estar cerrada en su totalidad, el gobierno anunció la apertura de manera parcial de la vía Sogamoso-Agua Azul. El corredor vial sufrió por el invierno, afectando la ruta de acceso al departamento del Casanare. El sector arrocero en crisis espera evacuar el producto represado hacia el interior del país. Tendremos apertura de la vía para garantizar evacuar todos los vehículos y empezar a recuperar el tránsito desde el departamento del Casanare, desde los llanos orientales hacia el interior del país. Se tendrán 2 horarios de funcionamiento. La primera jornada de 8 de la noche a 7 de la mañana y la segunda de 12 de la tarde a 3 de la tarde. Continuaremos en el resto de horario trabajando para garantizar que la continuidad en el flujo vehicular se dé en normalidad. Y es por ello que seguirá el equipo del Invías trabajando en el kilómetro 117, recuperando el resto de calzada. Más de 44 personas trabajan en la vía con más de 30 máquinas. En medio de una escasez de vacunas, la inmunización ha disminuido en más de 50% en los últimos 10 días. Así lucen hoy los puestos de vacunación en Bogotá, con muy poca afluencia de personas.
De acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud, se ha bajado en más de 50% la vacunación en los últimos 10 días, mientras en agosto 26 se reportaron 308.908 vacunados, el 28 de agosto 266.000, el 1 de septiembre bajó a 204.237 y el más reciente reporte habla de apenas 144.851 vacunados. Muchas personas recorren varios puestos de vacunación por todo Bogotá buscando primeras o segundas dosis. Vengo de Centro Mayor, que no había. Pensé que aquí en Corferias, por ser un punto digamos que más grande, pero me dice que tampoco, entonces no sé para dónde coger ahora para ponerle la vacuna. Y eso que los menores de edad están priorizados, según dijeron. Se entendería que es así, y había esperado que bajara un poquitico, digamos que el nivel de ocupación, pero veo que no hay vacunas en este momento. En varias regiones del país, como en el Valle del Cauca, se ha tenido que aplazar la vacunación, especialmente en zonas rurales por falta de vacunas. Estamos esperando que llegue Janssen de primera dosis para las áreas rurales dispersas y tratar de vacunar los niños de 12 a 17 con las vacunas de Pfizer que llegarán en jornadas que haremos en los colegios. Gremios médicos manifestaron hoy su preocupación por la escasez de vacunas contra el COVID-19. La desaceleración del proceso de vacunación por falta de biológicos es muy grave, en la medida en que deberíamos estar haciendo todo lo contrario, deberíamos estar aumentando el número de vacunas de tal manera que ante la llegada del siguiente pico disminuya el impacto sobre el sistema de salud. En Colombia han sido vacunadas 14.912.159 personas. La meta es vacunar este año a 35 millones. El Ministerio de Salud informó que está a la espera del envío de 2 millones de vacunas de la farmacéutica Janssen para los próximos días. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y hoy fue reportado un leve aumento en el número de fallecimientos por COVID-19. Los nuevos contagios disminuyeron en el conteo diario. Este ha sido el comportamiento de las muertes por COVID-19 en los últimos días. Mientras el jueves se reportaron 81 personas, el viernes 61, el sábado 72, el domingo 48 y hoy 53 casos de fallecimientos por COVID-19. Los nuevos casos en las últimas horas han bajado. Ayer de 1.669 a hoy con 1.124. Por ciudades y regiones, las de mayor número de nuevos casos de COVID-19 son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Santander. Desde que inició la pandemia se han reportado 125.331 fallecimientos por COVID-19 y se han recuperado más de 4.754.000 personas. El estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud reveló que la inmensa mayoría de los habitantes de Colombia ya ha tenido el COVID-19 o ha estado expuesta al contagio. Las proyecciones del Instituto Nacional de Salud apuntan a que un 89% de los habitantes del territorio colombiano ya ha tenido contacto con el virus COVID-19. Los expertos explican por qué la inmensa mayoría de las personas que habitan en Colombia no han sido reportadas como contagiadas. Esto puede deberse a que aunque hay casi 5 millones de individuos que han sido confirmados en su infección, hay por lo menos 4, 5, 6 veces más de individuos que estuvieron infectados en contacto con el virus y que no fueron reportados al sistema de salud, bien porque pasaron con una enfermedad leve o inclusive asintomática. Y a pesar de que la inmensa mayoría de la población ya ha padecido o se ha infectado con el COVID-19, los médicos recalcan que la población no está exenta de una reinfección. Es importante decir que estas personas con enfermedad leve asintomática también generan menor capacidad de protección a una reinfección. Tanto el Instituto Nacional de Salud como los médicos especialistas están recomendando mantener el uso del tapabocas y evitar las reuniones de personas en espacios cerrados, teniendo en cuenta que también prevé el instituto un posible cuarto pico de contagios a mediados de octubre. El gremio que representa a las EPS advirtió sobre un proyecto que de decreto afectaría la autonomía de estas entidades para ejecutar recursos y realizar inversiones. En carta enviada a los ministros de Comercio y de Salud, ASEMI, el gremio que representa a las EPS más grandes, advierte sobre la existencia de un proyecto de decreto que afectaría la autonomía administrativa de estas entidades. Dice el documento que, con la medida adoptada, se crearía una línea de
coadministración entre la Superintendencia Nacional de Salud, entidad supervisora, y las EPS. Tendría un impacto gravísimo en el funcionamiento de las EPS, sobre todo de las EPS serias y sólidas, que son las que están en ACM. El documento aclara que abrogarse funciones que son propias de las asambleas de accionistas y juntas de socios va en contravía de la normatividad vigente. En Cali se registraron en las últimas horas enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en el sector conocido como Puerto Rellena. Por segundo día consecutivo, un grupo de personas intentaron bloquear el paso por la autopista Simón Bolívar a la altura de Puerto Rellena, oriente de Cali, originando nuevos enfrentamientos con la fuerza pública. Personas que manifestaron ser de primera línea realizaron un bloqueo en el sector de Puerto Rellena, motivo por el cual, en cumplimiento a las directrices de mantener el control sobre este sector, emanado por parte de la alcaldía municipal, se procede a restablecer nuevamente la movilidad de este sector, donde hasta el momento no se presenta ninguna situación especial y los vehículos tranquilas sin ningún inconveniente. Las autoridades permanecen en la zona para evitar obstrucciones al paso vehicular. Jorge Enrique Pérez, padre del coronel del ejército Pedro Pérez, clamó por la liberación de su hijo secuestrado en la frontera con Venezuela. A nombre de su familia, don Jorge Enrique Pérez Camargo clamó por la libertad de su hijo secuestrado desde abril. A mi hijo, mucho valor, mucha fortaleza que lo ha caracterizado, que siga cogido de la mano de Dios y la Virgen. Ya algunas personas lo han dado 2 veces por muerto y créame que estamos cogidos de las manos de Dios. Sé que ella, la Virgen y mi Diosito nos va a hacer ese milagro de devolvernoslo sano y salvo. La familia siempre ha mantenido la esperanza de la liberación pese a las versiones contradictorias sobre su cautiverio. Por lo cual me manifesté públicamente solicitándole a las disidencias de las FARC que por favor nos dieran una prueba de supervivencia. Y realmente pues ellos a los pocas horas nos enviaron esa supervivencia que es conocida por toda la opinión pública. El coronel Pérez fue secuestrado en Saravena, Arauca, y habría sido llevado por disidencias de las FARC a Venezuela. En un centro asistencial de Manizales se recupera un bebé recién nacido, abandonado a pocas horas de nacer. Sorprendidos se mostraron unos ciudadanos en Manizales cuando después de jugar un partido de fútbol se encontraron con el llanto de un bebé a las afueras de la cancha cuando se acercaron al parqueadero. Pero ya nos dirigimos a los carros cada uno para ir hacia sus casas. Cuando voy llegando al carro de un compañero y escuchamos llorar un bebé. Nosotros decíamos, un bebé sabiendo que está lloviendo, estará encerrado en algún carro. Entonces yo pensé que estaba metido en algún carro. Cuando lo escucho de nuevo y miro que está en la llanta del lado del conductor, del carro del compañero mío, y hay un bebé metido en una bolsa de un supermercado y pues la sorpresa, los gritos, todo el mundo aterrado. Una vez se percataron de la situación, lo protegieron con una chaqueta, ya que se encontraba totalmente desnudo, y de ahí lo llevaron de inmediato a un centro de salud para que fuera atendido. Por ahora las autoridades investigan quiénes pueden haber sido las personas que abandonaron allí a este bebé de apenas 2 horas de nacido, el cual será entregado a Bienestar Familiar. Estalló un nuevo choque entre el senador Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Petro solicitó a la mandataria retractarse de los señalamientos contra el petrismo por los hechos violentos registrados en Bogotá durante el paro. La mandataria le dijo no a la petición. A través de esta carta, el senador Gustavo Petro solicitó formalmente a la alcaldesa Claudia López retractarse por señalar al petrismo como responsable de los actos vandálicos en la ciudad. Usted acusó a los actores políticos del petrismo como los responsables de promover los actos de vandalismo que terminaron en la quema de un bus. Petro, en la misiva, alegó afectación a su dignidad, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas. Solicito que presente una rectificación en la que reconozca que incurrió en una falsedad al referirse sobre nosotros como los responsables de promover actos delictivos. La alcaldesa rechazó la rectificación al considerar que nunca se refirió a Petro directamente, sino a las acciones del senador Gustavo Bolívar, quien a su juicio radicalizó a jóvenes y financió elementos de protección para la primera línea que luego protagonizó actos vandálicos. En mis declaraciones no solo no me referí personal y directamente a usted ni a su movimiento para que pueda abrogarse una afectación. Las afirmaciones que usted me atribuye en su petición son inexactas y engañosas. La mandataria en la carta de 11 hojas argumentó punto por punto su declaración. Además pidió responsabilidad y ponderación a los dirigentes del petrismo.
Fueron desalojadas varias familias desplazadas que se habían ubicado en una zona del centro de Bogotá. La alcaldía de la localidad Santa Fe recuperó el espacio público que fue invadido por estas familias hace más de un año. Una a una fueron desmontadas estas improvisadas casas que hace año y medio se tomaron el andén de la calle 18 entre carreras séptima y octava. Por una ocupación ilegal en espacio público, específicamente por construcción en espacio público. Eran 5 familias desplazadas las que decidieron quedarse en este lugar para exigir al gobierno nacional una vivienda digna. Soy víctima de conflicto armado, ¿sí?, desde el 2000, por un lado del 2006 por desplazamiento y víctima de reclutamiento forzado. La alcaldía local de Santa Fe adelantó la diligencia para recuperar el espacio público invadido. El distrito puso a disposición de algunas familias que tenían menores de edad albergues temporales. Nuevo hurto con violencia en Bogotá. Un joven de 25 años fue baleado en medio del atraco para robarle su celular. Sebastián Bermúdez, de 25 años, es la víctima más reciente de la inseguridad en Bogotá. Recibió 3 impactos con arma traumática en medio del robo de su celular. La munición, la bala le quedó alojada en la parte del cuello, estuvo a 1 milímetro de impactar la vena. Y si esto hubiera pasado, pues hoy sería una historia completamente diferente. El hecho se registró en la localidad de Engativá. Las autoridades están tras la pista del delincuente y ofrecieron una recompensa. Ofrece hasta 20 millones de pesos a aquella persona que aporte información para identificar y posteriormente lograr la captura de los delincuentes que cometieron este hecho. El atacante sería alias Coleto, un delincuente de nacionalidad extranjera que tiene azotado al sector. Es un delincuente de nacionalidad venezolana. La gente del sector lo ha identificado con un alias y es el alias del Coleto. Sebastián se recupera en su casa de las heridas generadas por los impactos a quemarropa del arma de fogueo. Y es que en varias regiones del país la señal de internet es deficiente o no funciona, lo que está dificultando el acceso a la educación de miles de menores. En la región del Sumapaz, la única razón que tuvieron de la empresa Centros Poblados fue un correo que recibieron a finales del año pasado. Desde entonces, nunca más se volvieron a comunicar. De esta manera quedaron perjudicados más de 10 centros educativos de esta región del Sumapaz. Uno de ellos, el Colegio Campestre Jaime Garzón. Este es el Colegio Campestre Jaime Garzón. Aquí aún no saben si quedaron ilusionados o desilusionados con la promesa de que tendrían una mayor conectividad para garantizar la educación. Lo único que conocimos fue la intención por medio de un oficio que llegó al correo electrónico del colegio de que se iban a instalar como unos centros digitales para mejorar y fortalecer el servicio de internet aquí en el colegio para 3 sedes educativas de nuestro colegio. Pero más adentro del páramo de Sumapaz, que forma parte de la localidad 20 de Bogotá, la situación es más difícil. Por lo menos 10 centros educativos nunca vieron a los de Centros Poblados, casi 600 estudiantes afectados. Nosotros tenemos una población de 598 estudiantes distribuidos en 17 sedes. Desde bachillerato a grado 11 y desde el ciclo inicial. Todos ellos y sus familias hacen parte del daño que se ha recibido con la brecha digital que es más amplia. En este colegio de la zona rural de Tunja, Boyacá, Centros Poblados instaló los equipos, pero nunca el internet. Ese día vinieron acá, tomaron fotos haciéndonos entrega de el centro digital, tanto para la comunidad como para la institución educativa. Nos dijeron que llamáramos a esta línea gratuita o que nos comunicáramos por este correo para sincronizar los computadores, ¿sí? Hicimos la llamada, nos dijeron que esperáramos que ellos nos devolvían la llamada o se comunicaban con nosotros vía correo electrónico y no. Según profesores y académicos, la brecha digital ahora consideran que es de cerca de 10 a 15 años. Hoy inició la construcción de la primera universidad privada en la localidad Ciudad Bolívar del sur de Bogotá. Se trata de la sede sur de la Uniminuto, que beneficiará a 32.000 estudiantes. En este predio del barrio El Perdomo, en Ciudad Bolívar, se construirá una de las universidades más grandes del sur de Bogotá. Se trata de la nueva sede de Uniminuto. Se pone sí la primera piedra de lo que va a ser una gran construcción. ¿Cuándo estará lista? Pues el jefe de construcción
Me ha dicho que él espera que en un año la pueda entregar. 32.000 jóvenes de escasos recursos se beneficiarán con esta nueva sede. Será una estructura moderna de 10 pisos con espacios amplios, plazoletas y bibliotecas que estarán al servicio de los vecinos del sector. Hemos tenido un compromiso con la educación que viene desde 1977, cuando curiosamente se tomó la decisión con motivo del secuestro de mi padre. A una entidad como Colpatria, en un país de las necesidades que tenemos, mucha gente nos pide ayuda y seguimos programas que son muy válidos. Pero nosotros desde esa época, hace más de 40 años, decidimos que el foco de la responsabilidad de Colpatria era la educación. Esta localidad de Bogotá es una de las que tiene mayor déficit de equipamientos educativos. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reveló un nuevo récord en las ventas de vivienda en el país al cierre de agosto. De acuerdo con el reporte de Galería Inmobiliaria, en agosto del presente año se vendieron 20.366 unidades de vivienda en todo el país, lo que significó un alza del 31,4% frente al mismo mes del año pasado. Por segmentos, la vivienda de interés social alcanzó récord histórico para un mes de agosto con 15.452 unidades vendidas para un crecimiento del 37%. Para la Novis se registraron 4.914 unidades. Los colombianos hicieron su agosto porque por primera vez en toda la historia se lograron comprar más de 20.000 unidades. Este es el mejor agosto de toda la historia de Colombia. El funcionario señaló que la tendencia se mantiene gracias al programa de subsidios. Como el mejor año de la historia de Colombia en entrega de subsidios. La vivienda se mantiene como el sector jalonador del crecimiento de la economía nacional. La Federación Nacional de Cafeteros reportó una caída del 16% en la producción del grano durante agosto. Según el reporte de la Federación, la producción cafetera llegó en agosto a 915.000 sacos, lo que significó una caída del 16% frente al mismo periodo del año anterior. La variación mensual también se reflejó en el resultado del año corrido, donde la producción cerró en 7.8 millones de sacos, representando una reducción del 8%. De acuerdo con la agremiación, el comportamiento observado en la producción se debe principalmente a los problemas logísticos en la exportación del café, producto de la situación de orden público en mayo y junio. Asimismo, señala que los bloqueos en las vías y en los puertos no permitieron embarcar el grano, especialmente en Buenaventura, lo que generó un represamiento en los puertos, el cual hasta ahora se está terminando de solucionar. El Ministerio de Minas reportó una caída en la producción de petróleo durante julio. De acuerdo con el reporte, hubo una producción de 731.000 barriles por día, es decir, una reducción de 0,5% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el gas mostró una recuperación en el séptimo mes del año con un alza de 20,3%. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, consideró que el alza en la inflación responde a un fenómeno coyuntural y temporal. El dato de inflación revelado por el DANE no deja de inquietar a las autoridades económicas y gremios del país. El costo de vida, presionado principalmente por alimentos, registró un alza en agosto por encima de las expectativas del mercado. Las centrales mayoristas reportan estabilidad, pero el comercio minorista aún presenta alzas, sobre todo los procesados, afectados por el dólar. Para los agricultores aún se mantienen riesgos, aunque el alza de la inflación puede responder a un fenómeno temporal. Impacto rezagado del paro y los bloqueos que trajo como consecuencia la reducción en la capacidad de producción de alimentos, particularmente las proteínas de origen animal. Otros sectores consideran que la situación inflacionaria podría llevar al Banco de la República a un alza en las tasas de interés. Tenga que empezar a subir tasas de interés este año, muy seguramente, como ha sucedido tradicionalmente, de a 25 puntos básicos, con un punto de partida que está en 1,75%. El aumento en el consumo de los hogares también se atribuye a la reactivación de la economía. Y el presidente de la Asociación de Exportadores, Javier Díaz, advirtió que la escasez de contenedores y las alzas en los fletes marítimos están frenando la dinámica del comercio exterior. Los exportadores alertaron por una alza en los costos logísticos y la escasez de contenedores, lo que pone un freno a la reactivación del comercio exterior, fundamental para el crecimiento de la economía. El principal problema se da en Buenaventura. El dirigente señaló que ya hay productos como el café que pasan problemas. Por Buenaventura se exporta el 60-70% del café que vende Colombia al exterior, y dado que no hay contenedores vacíos o que tienen que llevar y pagar el flete para llevar el contenedor desde Medellín o de otras ciudades a Buenaventura, los exportadores prefieren llevar
esta carga al Caribe a pesar de los extracostos. La situación se expondrá por Analdex ante el presidente Iván Duque en el Congreso del Gremio esta semana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,03% a 1.327 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 1,72% a 886 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 10,33% a 112 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 2.515 millones de pesos, con una variación positiva de 0,22% a 31.370 pesos. El presidente Iván Duque aseguró que buscará la creación de 50.000 empresas en el sector de la industria creativa, al destacar que el país ofrece las mejores condiciones de América Latina y el Caribe para incentivar la economía naranja. En la inauguración hoy en Medellín del Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología, el jefe de Estado dijo que la economía naranja es una realidad en Colombia porque tiene el mejor marco normativo de América Latina y el Caribe. Inclusive, advirtió que se pueden flexibilizar aún más los requisitos para crear esas empresas. Flexibilicemos los requisitos previos para que hagamos una apuesta por 50.000 empresas. Obviamente, partiendo de la base que una vez tengan el beneficio tendrán que someterse a los rigores de los controles de la DIAN, por supuesto, pero no tener que esperar a que el control previo demore ese registro. Según el presidente Duque, en Colombia se han creado durante su administración más de 1.600 empresas creativas. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.790 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.510 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 90 centavos. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.634 pesos. Mediante una serie de encuestas cerradas a militantes uribistas, el Centro Democrático escogerá el 22 de noviembre su candidato o candidata única a la presidencia de la República, quien participará en marzo en una consulta interpartidista con sectores de centro derecha. Las reglas de juego para escoger al candidato único del Centro Democrático fueron definidas en una reunión que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de esa organización política, con los precandidatos presidenciales Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Rafael Nieto Loaiza. También asistió la directora del partido, Nubia Estela Martínez. Allí se decidió que el candidato único del Centro Democrático será seleccionado por el mecanismo de encuestas entre el uribismo y la militancia del Centro Democrático. Habrá varias encuestas que irán eliminando al último en intención de voto hasta que quede uno solo. El comunicado oficial del partido de gobierno dijo además que la voluntad de todos los precandidatos del Centro Democrático es llegar a la consulta interpartidista de marzo de 2022 con todas las fuerzas afines para tener un candidato único de todos los sectores que nos represente en primera vuelta presidencial. Aunque no participó en la reunión conjunta con los demás precandidatos del Centro Democrático, el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, sostuvo un encuentro a solas con el expresidente Uribe, quien en diálogo telefónico con Noticentro 1 CMI dijo que su partido tiene hoy 5 precandidatos: Zuluaga, Valencia, Cabal, Nieto y el propio Rodríguez. En la reunión, el precandidato Zuluaga propuso también que el 22 de noviembre sea realizada la Convención Nacional del Centro Democrático para que allí sea aclamado el candidato único del Centro Democrático escogido mediante esas encuestas con la militancia. La participación de Colombia como país invitado especial a la Feria del Libro de Madrid, España, que la reina Leticia inaugurará este viernes, está en una polémica porque supuestamente el gobierno del presidente Iván Duque no permitió la presentación de escritores colombianos que han sido críticos a la actual administración. La Cancillería respondió. Colombia es el país invitado de honor a la 80ª Feria del Libro de Madrid con el lema Colombia diversa y vital.
Se abrió una polémica en las redes sociales porque el gobierno colombiano habría excluido a prestigiosos escritores, como dice el sitio W Magazine. Sin embargo, la Cancillería en un comunicado negó que hubiera elaborado una lista negra de escritores. Tanto la programación como la selección de los libros se realizó a través de 4 ejes temáticos previamente enunciados y adicionalmente se tuvieron en cuenta criterios como diversidad regional, diversidad generacional, participación igualitaria de hombres y mujeres. Pero el laureado escritor Santiago Gamboa aseguró en Noticentro 1 CMI que el gobierno del presidente Duque sí tiene una lista negra de escritores. No es que yo crea, es que yo estoy completamente seguro y me consta que hay una lista negra en la que, digamos, algunos escritores que somos columnistas de opiniones, somos vistos como un poco como incómodos por parte del gobierno. Lo que más molestó a algunos de ellos es que el embajador de Colombia en Madrid, Luis Guillermo Plata, le hubiera declarado al sitio Libertad Digital que el gobierno quiere llevar una literatura neutra. Las declaraciones del embajador revelan una profundísima ignorancia sobre el tema, pero sobre todo muestran cuál es la verdad, y es que efectivamente ellos consideran que existe un grupo de escritores incómodos. El viceministro de Relaciones Exteriores afirmó que el Pabellón Colombia contará con alrededor de 1.250 títulos de 1.000 autores colombianos. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Los talibanes aseguran haber acabado con el último foco de la resistencia afgana, aunque las fuerzas rebeldes aseguran que aún controlan una posición estratégica en el valle de Panjshir, una región del norte del país que los fundamentalistas nunca habían podido dominar. Tras 2 semanas de feroces combates, los talibanes anunciaron que tomaron el control de Panjshir, el último bastión de la resistencia y la única de las 34 provincias afganas que no había caído en manos del nuevo régimen. De hecho, es la primera vez que los fundamentalistas ocupan este territorio que no cayó durante su anterior conquista del poder en los años 90 y que tampoco sucumbió a la conquista soviética en los 80. Aunque el Frente Nacional de Resistencia desestimó que el éxito sea total y aseguran seguir luchando en varios puntos de la provincia. Voceros talibanes aseguraron que el Emirato Islámico, como se denominan, no permitirá que nadie se asocie y actúe contra otros y advirtieron que la intervención se dio tras el fracaso de las negociaciones con los rebeldes. Ahora hay expectativa por la conformación del primer gobierno de los talibanes que prevé anunciarse próximamente y el cual será una administración interina. Además, desde ya prometen erradicar al Estado Islámico de Afganistán, advirtiendo que cualquier insurgencia será atacada con firmeza. Mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llegó a Qatar, país que se ha convertido en el principal interlocutor de los talibanes, con el objetivo de abordar la crisis desatada tras la toma del poder de los fundamentalistas. Los talibanes habrían asesinado frente a su familia a una policía afgana quien se encontraba en estado de embarazo. La mujer fue identificada como Negar Masomi, quien fue asesinada en la provincia de Ghor, en la región central de Afganistán, y quien trabajaba en una prisión. Algunos familiares de Negar describieron la crueldad del crimen en redes sociales, donde ponen en evidencia cómo unos hombres le quitaron la vida a la mujer, quienes le dispararon en el rostro delante de uno de sus hijos y su esposo. El hijo de la víctima señaló que debido a que su madre estaba embarazada, los talibanes perpetraron 2 asesinatos y pidió que se tomen medidas para encontrar a los asesinos y llevarlos ante la justicia. El homicidio de la policía se llevó a cabo a pesar de que el grupo extremista juró respetar los derechos de las mujeres. Michael McCaul, legislador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, acusó a los talibanes de bloquear 6 aviones estadounidenses en un aeropuerto de Afganistán. Asegura que allí tienen como rehenes a varios de sus connacionales. Estados Unidos continúa haciendo todo lo posible para sacar de Afganistán a los ciudadanos estadounidenses que se quedaron atrás y no evacuaron antes del 31 de agosto, la fecha límite de retirada. Sin embargo, todo parece indicar que la operación se ha dificultado, pues el republicano Michael McCaul, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, denunció en la cadena Fox que los talibanes están negando el permiso para que varios vuelos salgan del país con ciudadanos estadounidenses y afganos a bordo. They are not clearing the airplanes to depart. They've sat at the airport for the last couple of days, these planes, and they're not allowed to leave. We know the reason why is because the Taliban wants something in exchange.
De momento, se desconoce el número exacto de personas que intentan abandonar la nación, pero se estima que son cientos. Según el legislador, aún hay 6 aviones en el aeropuerto ubicado al norte del territorio, con ciudadanos estadounidenses que tienen como rehenes. They're not going to allow American citizens to leave until they get full recognition from the United States of America. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense señaló que no dispone de información específica, pues ya no cuenta con personal sobre terreno que facilite estas salidas. En Guinea, siguiendo órdenes del teniente coronel Mamadi Doumbouya, las fuerzas especiales del ejército derrocaron al gobierno de ese país, detuvieron al presidente Alpha Condé y anunciaron la disolución del ejecutivo, la constitución y todas las instituciones de la nación. Además, impusieron un toque de queda. Posteriormente, hicieron un llamado a la calma y aseguraron que buscan un gobierno de unión nacional mediante una transición política. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que las muertes diarias por COVID-19 aumentaron 131% en el último mes debido a la rápida propagación de la variante Delta. La conmemoración del Día del Trabajo en Estados Unidos se ha visto marcada por el recrudecimiento de la crisis desatada por el coronavirus, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país alertaron que las muertes diarias por COVID-19 aumentaron un 131% en el último mes, debido a la rápida propagación de la variante Delta, principal responsable de los nuevos ingresos hospitalarios en todo el país. Incluso en algunos estados, los niveles de ocupación de UCI se encuentran al límite. De hecho, expertos ya aseguran que los médicos en varias regiones se verán obligados a decidir una vez más a qué pacientes reciben y a cuáles no. En Estados Unidos han fallecido más de 644,000 personas a causa de la pandemia, mientras son más de 39,8 millones el número de casos acumulados en todo este territorio. Aunque las autoridades esperan comenzar a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde el próximo 20 de septiembre, y de hecho, para esta semana esperan tener la aprobación completa del plan por parte de la FDA. Aunque este solo se aplica a las vacunas de Pfizer y Moderna y tiene como objetivo frenar la virulenta ola que actualmente golpea a la nación norteamericana. Y el doctor Anthony Fauci, quien es experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, advirtió que los hospitales están cerca de alcanzar su capacidad máxima por cuenta de los contagios con COVID-19. Para varios expertos en salud, la vacunación es una medida clave en materia de protección contra el coronavirus. Pero a pesar de ello, los menores de 12 años todavía no son elegibles para recibir las vacunas. Según un estudio de los CDC, más niños han terminado en las salas de emergencia y hospitalizaciones en estados con las tasas de vacunación más bajas, por lo que el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, asegura que para proteger a esta población lo que hay que hacer es rodearlos con personas que ya recibieron la inoculación. Para Fauci, además de esto, los adultos de colegios y hogares con menores deben ser juiciosos con el uso de los tapabocas para maximizar la protección que se les brinda a los niños que están recibiendo la peor parte de esta ola de contagios de la nación. Algunos hospitales en el país están peligrosamente cerca de alcanzar su capacidad máxima a medida de que el COVID-19 continúa propagándose y según Fauci, pronto los funcionarios podrían tener que tomar decisiones sobre quién reciben o no en una cama de UCI. Bueno, además de todo esto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos están en alerta por la variante Mu, la nueva cepa del COVID. Ha habido unos 2.000 casos en ese país. Después de que la Organización Mundial de la Salud catalogó a la nueva variante del COVID-19, conocida como Mu, como una cepa de interés, esta ya se ha expandido por Colombia, Chile, Perú, Corea, partes de Europa y Estados Unidos. Nación que ya empieza a preocuparse por la propagación de esta variante, que es la quinta monitoreada por la OMS. En territorio estadounidense se han registrado al menos 2.000 casos atribuidos a Mu en los estados de California, Florida, Texas y Nueva York. Según Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país y asesor de la Casa Blanca, la variante podría burlar la protección que ofrecen algunos tipos de anticuerpos y fármacos. Crece la tensión en Brasil ante las marchas convocadas por Jair Bolsonaro en el Día de la Independencia. El mandatario busca hacer una demostración de fuerza mientras muchos denuncian un posible intento golpista de Bolsonaro.
Brasil se prepara para vivir mañana, día de su fiesta nacional, una jornada de alta tensión con manifestaciones convocadas por el presidente Jair Bolsonaro, que busca movilizar a millones de sus seguidores en plena caída de su popularidad y en momentos en los que está enfrentado con el Poder Judicial. Con estas marchas, Bolsonaro busca ofrecer una demostración de fuerza que puede darle más margen de maniobra y un nuevo impulso para las elecciones presidenciales de 2022, donde las encuestas lo muestran rezagado. Entre tanto, más de 150 parlamentarios, ministros y expresidentes de 26 países divulgaron una carta en la que alertan de una posible insurrección relacionada con las protestas convocadas por el mandatario que ponen en peligro la democracia en el país. Mañana, El Salvador será el primer país del mundo en tener el Bitcoin como moneda oficial, además del dólar estadounidense. En medio de un fuerte escepticismo y advertencias de economistas y organismos financieros internacionales, el gobierno de Nayib Bukele asegura que la medida del Bitcoin contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan. La ley Bitcoin, que fue aprobada en junio por la Asamblea Legislativa, señala que el tipo de cambio con el dólar será establecido libremente por el mercado. También habrá cajeros automáticos de Bitcoin en todo el territorio y una billetera virtual llamado Chivo. Para quienes instalen esa billetera habrá un incentivo de $30 en un bono Bitcoin para impulsar el mercado. En una cárcel de alta seguridad en Israel se produjo una insólita fuga de 6 palestinos condenados por cometer atentados. Lograron escapar por un túnel que cavaron desde el suelo del baño de la celda que compartían hasta un campo justo fuera de los muros de la prisión. El estricto sistema penitenciario de Israel, uno de los más seguros del mundo, sufrió en la madrugada su mayor revés en décadas con la fuga de 6 presos palestinos juzgados por cometer atentados y de los cuales 4 fueron condenados a perpetuidad. Se cree que los fugados lograron escapar de una cárcel de máxima seguridad, abriendo un hueco en el suelo del baño de la celda que compartían y cavando un túnel que aparentemente conducía a un campo justo afuera de los muros de la prisión. Y según han reportado varios medios, los palestinos habrían usado para cavar una cuchara oxidada que ocultaban detrás de un afiche y se habrían tardado al menos 2 meses. El escritor peruano Mario Vargas Llosa reveló que fue acosado sexualmente cuando era menor de edad. Durante su participación en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Mario Vargas Llosa, recordó que fue víctima de acoso sexual a los 12 años por parte de un religioso del colegio en donde estudiaba. Este hermano que estaba como muy nervioso, estaba muy colorado, era muy mayor ya, sacó de pronto en su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Bea, y que eran pues de desnudos o de bailarinas, y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Bueno, fue para mí, digamos, un escándalo, y yo me eché a llorar y a gritar. Para el escritor, ese momento, que ya lo había mencionado en su libro de memorias, El pez en el agua, fue motivo de su alejamiento de la religión. Las autoridades sanitarias de Chile autorizaron el uso de la vacuna Sinovac para menores de edad a partir de los 6 años. El Instituto de Salud Pública de Chile aprobó el uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac en niños mayores de 6 años, convirtiéndose el primer país de América Latina en dar ese paso. Hemos aprobado el uso de la vacuna Coronavac desde los 6 años para justamente entregar mayor uso, ¿cierto? mayor protección a nuestros niños. Protegiendo a nuestros niños, protegemos también a los adultos, protegemos sus familias. La decisión se tomó tras analizar los antecedentes de estudios clínicos en fase 1 y 2 realizados en China. La inoculación para los niños entre 6 y 12 años comenzará este mes y se realizará en los colegios. Tras una operación de 12 horas, se logró la separación de 2 gemelas israelíes de 1 año que nacieron unidas por el cráneo. 2 gemelas siameses de 1 año que estaban unidas por la cabeza finalmente pudieron mirarse por primera vez después de someterse a una operación de separación poco común en Israel.
El procedimiento que se llevó a cabo en el Centro Médico Soroka informó a través de un comunicado que la operación se preparó durante meses y que duró más de 12 horas e involucró a decenas de especialistas de Israel y Estados Unidos. Durante la cirugía se introdujeron expansores de piel y tejido bajo el cuero cabelludo de las niñas con el fin de estirar la piel, permitiendo a los cirujanos cerrar el cuero cabelludo tras la separación. El regulador sanitario de Brasil suspendió el uso de más de 12 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus fabricada por la empresa china Sinovac porque los viales que contenían el fármaco fueron llenados en una base de producción no autorizada. La suspensión es por 90 días mientras se lleva a cabo una investigación para evitar la exposición de la población a un posible riesgo inminente. Además, los planes para distribuir otros 9 millones de dosis de la misma vacuna también serán detenidos, ya que igualmente fueron llenados en un lugar que no fue inspeccionado por las autoridades sanitarias. En una impactante operación que demandó varios días de preparación, se llevó a cabo en China la demolición de 15 rascacielos de manera simultánea. Las torres formaban parte de un megaproyecto urbanístico que se frenó de manera abrupta. La empresa había iniciado las obras en 2011, pero 2 años más tarde quebró, razón por la cual no pudo concluir la construcción de los edificios. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Aníbal Fernández de Soto. Él es secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Aníbal, muy buenas noches. ¿Bogotá es una ciudad segura o insegura? Bogotá es una ciudad imparable, es una ciudad que se está recuperando económicamente y es una ciudad en la que estamos trabajando intensamente para mejorar permanentemente los indicadores de seguridad. Pero esa sensación que tiene ya el país de que es una ciudad insegura, que ya no puedes ir a comer porque te asaltan. La situación de seguridad es un problema no solamente de Bogotá, Yamid, es una problemática que se ve en las principales ciudades del país y también a nivel mundial. Hace unos días tuvimos una cumbre de seguridad convocada por el Gobierno Nacional y la Policía, y el general Vargas, el director de la Policía, nos compartía que en las conversaciones que tiene con Interpol están entendiendo como los comportamientos delincuenciales que se han venido desarrollando a raíz de la pandemia y de las distintas crisis que se derivaron, económica, social, etcétera, en el mundo. Bogotá no es ajena a esa dinámica. Tenemos unos indicadores que efectivamente en los últimos meses han registrado preocupación, por supuesto, en la ciudadanía, en materia de homicidios principalmente, que es nuestra principal prioridad, y estamos intensamente trabajando para contener ese incremento en muchos de los delitos y para poder recuperar confianza y generar un entorno seguro para la ciudadanía. Pero con todo respeto, doctor Aníbal, Bogotá sí se volvió una ciudad insegura. El despacho suyo, inclusive, publicó hace unos días un informe según el cual cada 5 minutos hay un ataque en Bogotá. Hay un incremento de los indicadores, sí señor, en materia de hurtos, particularmente en distintas modalidades, hurto a bicicletas, hurto a celulares, y por eso es que hemos desplegado un plan de intervención especial conjuntamente con el Gobierno Nacional, con el Ministerio, la Policía, el Ministerio de Defensa. 1.523 policías están desplegados desde el 12 de agosto en toda la ciudad. Al mismo tiempo, estamos haciendo una gran innovación, Yamid. Por primera vez, las entidades territoriales están poniendo recursos propios para garantizar un incremento del pie de fuerza permanente de la policía. Entonces, adicional a esos 1.500 policías que tenemos en una especie de plan de choque en esta intervención que se está haciendo, estamos recibiendo este mes de septiembre 400 policías adicionales en Policía Judicial, 100 policías adicionales en inteligencia, y en el mes de diciembre llegan 1.000 policías para fortalecer el tema de vigilancia por cuadrantes. Y con los recursos que el Distrito de Bogotá está aportando para garantizar y para
fomentar la formación de los nuevos policías, vamos a lograr un incremento en el periodo de la alcaldesa Claudia López de por lo menos 2.500 policías adicionales a lo que le estoy contando. El asunto es que uno entiende que no se puede combatir la inseguridad porque es absolutamente imposible colocando un policía en cada restaurante. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son distintas cosas, Yamid. Uno, el aumento del pie de fuerza. Sí. Dos, tecnología. Hay una gran apuesta en la tecnología, estamos mejorando las cámaras de seguridad, estamos incrementando el número de cámaras en la ciudad, pero además estamos apostando por la innovación en materia de, por ejemplo, analítica de datos, las cámaras que tengan reconocimiento facial, ya tenemos algunas en funcionamiento. Hay un gran componente en materia de tecnología. Pero la gran apuesta, Yamid, en lo que realmente el distrito sí que puede hacer una diferencia es en la reactivación económica y en el rescate social. ¿Y qué hacer, doctor Aníbal, con los domiciliarios? Hemos venido trabajando con las empresas de plataformas tecnológicas particularmente. Necesitamos, uno, garantizar que haya una identificación plena y correcta de los domiciliarios que están trabajando en estas empresas. Necesitamos que haya un cruce de información permanente para evitar suplantaciones. Necesitamos que haya también unos controles en calle que los estamos implementando con la policía para hacer requisas, para revisar, dijéramos, que los domiciliarios en la calle además estén haciendo su labor de manera ordenada. Y ellos nos han planteado, las empresas de tecnología, que tienen unos desarrollos, unas aplicaciones que están desarrollando para poder tener, por ejemplo, botones de pánico que puedan ser utilizados por los usuarios, por los clientes, por los restaurantes, por los lugares, dijéramos, que utilizan estas plataformas para poder alertar a las autoridades cuando corresponda. Pero, a ver, lo que no entiendo es cómo controlan si un domiciliario es o no es auténtico domiciliario. Por los registros de información y las bases de datos que nos pasan las empresas, por la identificación que tienen en los cascos o en los chalecos o en los maletines que utilizan. También tienen que tener una visibilidad y unos sellos y unos, digamos, unos sellos y unos números que los identifiquen como trabajadores o como domiciliarios de la empresa que los ha contratado. Hoy hubo Consejo de Seguridad en Bogotá. ¿Qué medidas tomaron? Pues mire, revisamos, Yamid, por ejemplo, el avance del plan de intervención de la policía. Le doy algunos datos. De 22 días más o menos que lleva esa intervención. Son casi 1.600 capturas que se han realizado gracias a ese esfuerzo. Son 17 operaciones macro que se han venido desarrollando para desarticular estructuras criminales. Se han incautado armas de fuego en una considerable proporción. También armas de fogueo. Ese es un problema que tenemos que digamos, abordar. El gobierno nacional está por expedir un decreto para las armas traumáticas. Básicamente lo que hace ese decreto es equipararlas con las armas convencionales y poder tener mejores controles en el porte y uso de esas armas que infortunadamente están siendo utilizadas en delitos. De los 1.596 capturas, ¿cuántos siguen detenidos? Yamid, en lo que va corrido el año son 18.555 capturas que ha generado la policía por su labor y por distintos delitos. El 79% están en libertad, o sea, 14.593. No. Entonces, queremos, Yamid, para el tema de seguridad, la seguridad es un propósito superior que nos debe convocar a todos y principalmente a las instituciones del Estado. Y por eso lo que estamos haciendo desde el distrito es trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Defensa, con la Policía, con la Fiscalía. Hemos venido desarrollando un trabajo muy importante y queremos hablar con los jueces porque queremos entender estas cifras, cómo las podemos mejorar. Si es un problema de procedimiento, si es un problema probatorio, si es un tema de hacinamiento en cárceles, que son temas estructurales, particularmente el de cárceles, en el que también estamos trabajando, pero queremos trabajar con la rama judicial para ver cómo podemos mejorar en este aspecto. De los cerca de 18.000 capturados en total, en lo que va corrido el año, casi 3.000 son ciudadanos extranjeros. Entonces, no es que los problemas de seguridad en la ciudad sean por cuenta de los ciudadanos extranjeros que han migrado. Pero incrementan. Pero sí hemos visto que hay cada vez más participación de ciudadanos extranjeros en delitos. En resumen, doctor Aníbal, y ya para terminar, ¿qué hacer con la ciudad de Bogotá que está asustada? La gente tiene temor de salir a la calle, a las señoras las atacan en la calle, a los señores los asaltan en un restaurante. ¿Qué hacer con esta ciudad
que se le salió de las manos a la administración, se lo digo con todo respeto. Estamos desarrollando una estrategia muy robusta, con un incremento del pie de fuerza muy considerable. Esa intervención va a continuar y no vamos a descansar hasta no tener unos indicadores de seguridad que respondan a las expectativas de la ciudadanía. Estamos además impulsando una reactivación económica de la ciudad plena para generar unas condiciones de ocupación y de generación de ingresos que contribuyan también con este gran propósito. No descansen, doctor Aníbal, porque la situación en Bogotá está terrible y la gente está asustada, la gente está con pánico, la gente está con miedo, la gente se siente absolutamente insegura. Se lo digo de verdad. Tenga la plena seguridad, Yamid, y a los que nos están viendo, que estamos desplegando todas las capacidades con un gran liderazgo de la alcaldesa mayor, de la alcaldesa Claudia López, en un trabajo armónico y sin fisuras con el gobierno nacional y con las autoridades de justicia, con la fiscalía, y que estamos esforzándonos al máximo para atender esas preocupaciones de la ciudadanía y no vamos a descansar. Pues muchas gracias, doctor Aníbal. Eso es lo que espera toda la ciudadanía de Bogotá, que usted tenga suerte en darle a la ciudad más y mejor seguridad. En eso estamos. Ha sido usted muy amable en aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación, Yamid. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.